Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde la oración del Papa Francisco durante la misa en Santa Marta es por las víctimas anónimas de esta pandemia. Preghiamo oggi per i defunti, coloro che hanno morto per la pandemia e anche in modo speciale per i defunti, diciamo così, anonimi. Abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni, tanti e lì. Durante su homilía en Santa Marta, el Papa Francisco dice que no nos podemos acercar a Dios sin oración y testimonio. En la homilía de la misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que proclamar a Jesús no es hacer proselitismo, sino dar testimonio de la fe con la vida. Explicó que sin testimonio y oración no se puede acercar a las personas a Dios. Anche penso alle missioni, no? Cosa vuoi fare alle missioni? Io a convertire la gente, ma fermati, tu non convertirai nessuno. Sarà il Padre a tirare quei cuori per riconoscere Gesù. Andare in missione è dare testimonianza della propria fede. Senza testimonianza farai nulla. El Papa explicó que se pueden promover grandes estructuras como hospitales y escuelas, pero si esas iniciativas no cuentan con el testimonio cristiano, serán solo simples obras de beneficencia. Dedicarán Italia al Inmaculado Corazón de María este 1 de mayo. El viernes 1 de mayo, los obispos italianos confiarán su país a la protección de la Madre de Jesús. La decisión se tomó después de recibir cientos de cartas con esta petición. He recibido más de 300 cartas llenas de cariño y devoción a la Virgen María. Decían, ¿por qué no dedican nuestra nación al corazón inmaculado de María? El cardenal Gualtiero Bassetti ha aceptado la propuesta. Hará la dedicación en Bérgamo, el epicentro de la pandemia en Italia. Será en el santuario de Santa María del Fonte. Los obispos confiarán especialmente a la Virgen María la situación de los afectados por COVID-19. Todos los que sufren por esta pandemia, todos los que trabajan en hospitales que deben ocuparse de los demás. En las cartas me dijeron, ¿por qué no se los encomiendan a María? Mayo es el mes que la Iglesia Católica dedica a la Virgen María y al Rosario. El 1 de mayo es también la fiesta de San José Obrero, patrón de los trabajadores, pero también de los padres, las madres embarazadas y las familias. El Vaticano y el coronavirus, un encuentro virtual organizado por Rome Reports. Un centenar de suscriptores de Rome Report Premium participaron en un encuentro virtual para conocer cómo se está afrontando el coronavirus en el Vaticano y cuáles son las perspectivas de futuro. Primero agradecerles a todos los que están acompañándonos hoy. Bueno, va a ser un poco así. Javier va a hablar unos 10-15 minutos más o menos y luego entraremos a la parte de las preguntas. Cómo el COVID, cómo está afectando al Vaticano y sobre todo cómo va a afectar en el futuro. Vamos a hacer un poco de recapitulación de lo que ha pasado en este mes y medio que nos parece eterno, ¿no? En el encuentro de 45 minutos se reconstruyeron los pasos que ha tomado el Vaticano desde el estallido de la pandemia y se repasaron las opciones que se están estudiando para recuperar la normalidad, desde la apertura de los museos vaticanos hasta las misas en la Basílica de San Pedro y las audiencias generales o viajes del Papa. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. La policía en Francia irrumpe en una iglesia para detener
la celebración de la Santa Misa. La policía irrumpe en una iglesia para detener la Santa Misa. 3 policías irrumpieron en una iglesia en París para detener una misa que oficiaba a puerta cerrada, con 7 personas incluido el sacerdote celebrante, hecho que suscitó la enérgica respuesta del arzobispo de la capital francesa, Monseñor Michel Aupetit. El hecho ocurrió el domingo 19 de abril en la iglesia de San Andrés de Europa, donde el padre Philippe de Maistre celebraba misa con otras 6 personas. Desde el inicio de la cuarentena, y como otros presbíteros también hacen, el sacerdote transmitía la liturgia por redes sociales. Dijo el padre al diario francés Le Figaro: éramos 7 personas, yo, un acólito, un cantante, un organista y 3 parroquianos para responder y hacer las lecturas. A la mitad de la misa 3 policías entraron a la iglesia. Sin embargo, la autoridad, como la de la policía en una iglesia, es el padre. Además de los bomberos, la policía no puede entrar a menos que le llame el sacerdote. El sacerdote explica que luego de la irrupción de los agentes decidí seguir la misa, pero la policía nos ordenó detenernos. La jefa exigió detenerme e hizo que sus 2 subordinados procedieran. Mi acólito, también policía, quiso dialogar con ellos, pero ellos se fueron tras 20 minutos y luego de exigir que los 3 parroquianos salieran. El padre fue a la comisaría, habló con el comisario y finalmente se decidió no detenerlo. Sin embargo, el sacerdote alertó que se aprovecha de esta crisis para poner otra vez sobre el tapete la libertad de culto. El arzobispo de París, Monseñor Michel, se pronunció sobre lo ocurrido el 22 de abril en una declaración en Radio Notre Dame, diciendo: los policías entraron en una iglesia, aunque existe la prohibición formal de que la policía entre así en un templo. Hace falta mantener la cabeza fría. Un vecino, evidentemente amable como se podía imaginar, llamó a la policía diciendo que había una misa clandestina. Para nada clandestina. Había una misa, porque la misa se celebra todos los días. Preciso que todavía tengo el derecho a decir misa, con el mínimo de personas para evitar desproporciones. Es necesario detener el circo. Yo mismo celebro misa todos los domingos, también todos los días. Las normas del gobierno francés para hacer frente a la crisis no exigen el cierre de los lugares de culto, sino que estos no acojan reuniones de fieles. Solo se puede realizar exequias con la familia más cercana con un límite de 20 personas y respetando las distancias correspondientes. Le Figaro consultó sobre lo ocurrido al Ministerio de Interior, desde donde indicaron que un ministro puede celebrar un oficio pero a puertas cerradas, si es que tiene como fin ser transmitido en los medios. El ministro de culto puede ser asistido por algunas personas si es necesario, con la menor cantidad posible, para poder hacer el registro de la ceremonia. Estas reglas, precisó el ministerio, pueden adaptarse a cada localidad de acuerdo a las circunstancias propias. Las misas no están prohibidas, pero deben celebrarse a puertas cerradas, sin presencia de fieles y respetando las respectivas distancias, precisó la diócesis de París a Le Figaro. No consideramos una misa como una reunión si es celebrada a puerta cerrada por un sacerdote y sus vicarios, agregó. Le Figaro indicó finalmente que luego de una reunión de diversos líderes religiosos de Francia, el presidente Emmanuel Macron estaría considerando permitir el culto público a mediados de junio con la presencia limitada de personas. Artículo obtenido de aciprensa.com. Les presentamos las medidas para frenar el COVID-19, según el gobierno de El Salvador. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, señaló en una entrevista con La Voz de América que las medidas adoptadas por su gobierno para hacer frente a la grave crisis del coronavirus son medidas extraordinarias, pero en ningún caso son medidas extremas. Son medidas extraordinarias, que es diferente, ante una situación extraordinaria. Y el haberlas tomado de manera temprana nos ha permitido mantener bajo control
esta pandemia. El vicepresidente indica que la decisión para contener el COVID-19 ha permitido que solo se reporte un bajo número de casos y fallecimientos, y señala que el vacío creado por la cuarentena fue aprovechado por los grupos criminales para delinquir. Después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele autorizara el uso de la fuerza letal entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del país, muchos consideran que la medida va en contra de los derechos humanos. Son 26 numerales que se pueden encontrar en los principios que regulan el uso de armas de fuego y el uso de lo que tú decías de las fuerzas letal. Están reguladas en esta carta que se puede encontrar en la página de la Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por un documento de Naciones Unidas. Hay un capítulo y hay un apartado que regula el uso de la fuerza letal. Ulloa indicó además que siendo El Salvador una economía que depende de Estados Unidos y el envío de las remesas, la tasa de desempleo en el país norteamericano tendrá un efecto directo en la economía salvadoreña, a lo que probablemente le tomará de 5 a 10 años recuperarse. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Debido a la pandemia, el mundo podría perder la mitad de sus empleos y los más afectados son los trabajadores irregulares. Casi 1.600 millones de trabajadores sin contrato o con contratos precarios están en peligro de quedarse sin ingresos por culpa de la pandemia de coronavirus. Estimamos que los ingresos de los trabajadores irregulares caerán una media del 60% en todo el mundo. Son gente que ya gana poco, así que los más vulnerables necesitan de la solidaridad internacional desesperadamente. Es una cuestión de supervivencia. Cientos de millones de empresas luchan por escapar de la quiebra por las restricciones. La Organización Internacional del Trabajo cree que los gobiernos deberán asistir a las empresas en los sectores más vulnerables para evitar la pérdida masiva de empleos. Son el sector de venta minorista, la industria, los negocios de servicios. Creemos que unos 436 millones de empresas están en riesgo de bancarrota en todo el mundo. A medida que los gobiernos amplían las ayudas contra la crisis, la OIT les insta a acelerar los procedimientos para obtener prestaciones de desempleo, extender el apoyo a los trabajadores independientes y acelerar el acceso a préstamos para pequeñas empresas. Eso ayudará a preservar los empleos ahora y a impulsar la demanda laboral una vez comience la recuperación. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. Veamos la solidaridad en medio de la pandemia en Guatemala. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque se cumple tu promesa por los pobres. Por eso estamos aquí. Con una oración se inició la jornada de solidaridad. Este grupo de motociclistas comparten su afición por las motos estilo chopper, de alto cilindraje y viajar grandes distancias, pero también comparten sus ganas de ayudar a quienes más lo necesitan. Antes se organizaban para llevar ayuda a hospitales o asilos, pero ahora la meta fue llevar algo de comer a quienes se han quedado sin una fuente de trabajo e ingresos económicos. La iniciativa surgió hace 2 semanas y se lanzó una invitación al pueblo guatemalteco para recaudar víveres no perecederos. La ayuda llegó. Ellos organizaron las cajas y bolsas con arroz, frijol, maíz, azúcar, fideos y otros alimentos de primera necesidad para después llevarla a vendedores informales. Ella vende números de lotería. Que no se arrepientan de aportar su granito de arena y que sigamos todos adelante y que los que podemos quedarnos en casa, nos quedemos en casa. Él lustra zapatos. Sí, como el trabajo no ha estado cayendo mucho, entonces caería de buena bendición. Ella vende en la calle. Yo soy madre soltera y yo vivo de latas, de botellas plásticas y le doy gracias a Dios que ustedes han hecho mucho por mí. En total fueron más de 500 cajas y bolsas de ayuda entregadas por aproximadamente 100 motociclistas. Eugenia Sanastume, Voz de América, Guatemala.
Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde el gobierno de California ofrece beneficios para trabajadores independientes. Trabajadores de la Oficina de Desempleo de California, conocida como EDD por sus siglas en inglés, no dan abasto con el volumen de llamadas, aún con horas de servicio extendidas los 7 días de la semana. Debido a la gran demanda de asistencia por desempleo, muchos solicitantes no pueden comunicarse por teléfono y han tenido problemas al someter sus solicitudes en línea. La frustración podría intensificarse con la nueva avalancha de reclamos que se esperan a partir del 28 de abril. Eso es porque gracias al nuevo programa de asistencia de desempleo por la pandemia, autónomos y contratistas independientes, un sector laboral de más de 1,5 millones de trabajadores en California, pueden solicitar beneficios por desempleo. Antes no eran elegibles para esta línea de ayuda financiera. Las estimaciones son que potencialmente una tercera parte de las personas de California van a necesitar ayudas de desempleo. La profesora Laura González, experta en finanzas y economía, advierte que los niveles de desempleo en el estado, al igual que en todo el país, permanecerán altos por mucho tiempo y hay que ajustarse a una nueva realidad. Tenemos que empezar a planificar cómo vamos a crear nuevos empleos ahora durante esta fase. La expectativa es que vamos a estar con distancia social durante 1,5 años. Y luego, cuando esto termine, la sociedad va a ser diferente. Desde que comenzó la pandemia, más de 4 millones de personas en California solicitaron beneficios por desempleo. Solo en las últimas 6 semanas, el Estado ha pagado más de $3,000 millones a trabajadores impactados por COVID-19. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Hoy en la iglesia celebramos el Día de San Pío V. Conozcamos su historia. Todavía no se tenían noticias sobre la suerte de la armada comandada por don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, que pretendía detener a los otomanos, cuyo comandante, Alí Pachá, había amenazado con llegar hasta Roma al mando de 100.000 hombres y convertir las iglesias de la ciudad eterna en caballerizas. El Papa Pío V estaba preocupado con razón y por eso oraba constantemente en las calles acompañado de miles de romanos. Eran ya casi las 5 de la tarde de ese 7 de octubre de 1571 y de pronto el Papa, por un impulso misterioso, se asomó por la ventana, se quedó ensimismado mirando las nubes y alborozado les dijo a los cardenales que lo acompañaban: demos gracias a Dios por la victoria que ha concedido a los ejércitos cristianos. En efecto, a miles de kilómetros de distancia, mientras tenía esa visión, sus huestes aplastaban a los turcos en la batalla de Lepanto, en la que precisamente Miguel de Cervantes Saavedra perdió un brazo. Antonio Miguel Ghislieri, nacido en Bosco, Italia, el 17 de enero de 1504, creció en la campiña de su ciudad natal, pastoreando las ovejas de su padre, y en el silencio de esas praderas afinó el oído para escuchar la voz de Dios, al que se entregó sin condiciones y por medio de la oración, la alabanza y la meditación constantes. Convencido de su vocación, ingresó a la orden de los dominicos a los 14 años. Y muy pronto se destacó por su devoción, obediencia y liderazgo natural que sin pretensiones ejercía sobre sus compañeros. En 1528 recibió la ordenación sacerdotal en Génova y además de enseñar filosofía y teología, fue maestro de los novicios y prior de varios conventos. La fogosa defensa teológicamente impecable que hacía de la fe para combatir la doctrina protestante que poco a poco se desparramaba por toda Europa, llamó la atención de Pablo IV, que lo nombró defensor de la fe y obispo de la diócesis de Sutri y Nepi. Pues la labor de él fue fecunda, no se dejó esperar. Esa labor episcopal fue premiada por el mismo Papa al imponerle el capelo cardenalicio en 1557. Tras la muerte de su mentor,
permaneció a la sombra porque tuvo diferencias con el siguiente Papa Pío IV, que lo alejó de Roma, a la que volvió cuando falleció este pontífice y, dado su prestigio y fama de austeridad, fue elegido sucesor de San Pedro el 7 de enero del 1566 y adoptó el nombre de Pío V. Una vez instalado en el solio pontificio, Pío V conservó su hábito blanco de dominico. Desde entonces los papas usan sotana blanca, es por eso justamente. Y se dio a la tarea de aplicar las reformas decretadas por el Concilio de Trento, finalizado 3 años antes. Prohibió tajantemente a los prelados, a los priores, a los abades, a los sacerdotes, que se alejaran de sus sedes sin permiso superior, porque muchos llegaban, iban y atendían la misa y salían y se iban para sus casas o para sus fincas. Pero imagínense ustedes que por la dispersión litúrgica en aquella época, dispersión litúrgica de la misa, cambiaba de región a región. Entonces introdujo el misal romano universal que unificó los ritos de la Eucaristía en todo Occidente, lo sincronizó con un nuevo breviario en romano y así logró uniformar todas las plegarias de los oficios. A continuación promulgó el Catecismo romano, que entre otras cosas fue la guía teológica de los católicos hasta la publicación en 1999 del nuevo Catecismo de Juan Pablo II. Afirmó férreamente la autoridad papal sobre todos los reyes europeos, excepto sobre Isabel I de Inglaterra, a la que no pudo someter, y por eso la excomulgó en 1570. Se enfrentó con denuedo a los turcos, quienes después de su derrota en Lepanto, desistieron de invadir Europa, pues extenuado por el ayuno, la penitencia y su gigantesca labor reformadora, San Pío V murió a los 68 años, en 1572, y fue canonizado por Clemente XI en 1712. Por eso hoy, 30 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Pío V que nos ayude a reformar nuestras vidas y nuestras conciencias para ponerlas al servicio de Dios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Sintonícenos en Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 de Guatemala por Multivisión. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.